y vamos a compartir pantalla. Bueno, vamos a continuar con nuestra segunda clase, ¿no? Nuestra segunda clase teórica, en la cual nos hemos estado introduciendo en cuáles son los conceptos que abrazan de algún modo la idea de la escultura, ¿no? Recuerden que en nuestra clase anterior revisamos la escultura del Paleolítico, hablamos de las Venus estatopigias, ¿no? Que eran estas figuras femeninas de formas abultadas y exageradas, y veíamos la relación que existía entre aquello que es lo inmaterial o lo metafísico con la necesidad de hacer escultura, ¿no? O hacer estas formas, estas figuras. Comprendamos también que el término escultura, evidentemente, es un término que se empieza a conocer en el mundo a partir, digamos, de los griegos, de los egipcios. Antes, evidentemente, en el mundo paleolítico no existía ni la noción de arte, ni la noción de escultura. Por eso se utiliza de una forma anacrónica. Pero ahí veíamos esta relación de lo inmaterial con la escultura, ¿no? Esta necesidad del ser humano de que algo represente y habite su mismo espacio-tiempo ¿cómo se llama? En su mismo contexto. Y de ahí vimos también cómo esa necesidad después fue mutando, ¿no? Fuimos viendo también los quorus, las cures, que eran estas esculturas de los egipcios, ¿no? Que eran... que tenían estas esculturas griegas que tenían una herencia de la escultura egipcia, que eran estos hombres, estos jóvenes rígidos, que después esto fue mutando hasta que los griegos implantan un canon, ¿no? Un canon de belleza, y ese canon tiene que ver con la medición de las proporciones del cuerpo humano que permiten seguir, digamos, o establecer la idea de la belleza, ¿no? En el cuerpo. Como posteriormente esto sigue desarrollándose también en la herencia a lo que es la escultura romana, y cómo vamos llegando, digamos, hasta el mundo contemporáneo, terminando el fin del siglo XIX. Y aquí nos corresponde partir con un momento que es decisivo en la historia del arte, ¿no? Seguramente quizá esto ustedes lo han visto en algún otro ramo de historia, con la profesora Claudia Ortiz, o con la profesora Bárbara Lama, no lo sé, con el profesor Ramírez, que seguramente han revisado, ¿no? Lo que tiene que ver, o lo que significan las vanguardias, las primeras vanguardias del siglo XX, ¿no? Las primeras vanguardias son las que marcan justamente ese quiebre y ese cambio de paradigma de la representación que estaba tan afincado en el siglo XIX, ¿no? Estamos hablando desde el mundo antiguo hasta el Renacimiento, y lo que fue el periodo clásico, el periodo romántico, donde la representación formaba parte y era la funcionalidad de las artes visuales. Sin embargo, al principio del siglo XX se genera este quiebre con el primer escultor que habíamos revisado también la clase pasada, que es Rodin, ¿no? O Rodin, que se escribe Rodin, se pronuncia Rodin, porque fundamentalmente él comienza a hacerse preguntas de la misma escultura como disciplina. Sin embargo, paralelamente, un poco más adelante, también aparece este artista europeo, Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, un artista francés, originario también de una familia de artistas. Sus dos hermanos, también pintores, y uno de sus hermanos escultor. Tres hermanos que provenían de una familia donde el papá trabajaba en un banco, la mamá era profesora, donde el tema de la cultura y el arte era parte de su vida cotidiana, ¿no? Desde niño. Marcel Duchamp, les cuento que en la Primera Guerra Mundial no pudo participar de la Primera Guerra Mundial siendo francés porque tenía una insuficiencia cardíaca. Esto llevó a que mucha gente que no lo conocía lo persiguieron un poco, ¿no? en la calle, porque veían que era un hombre joven que estaba en edad de batallar, y estaba ahí.
Entonces, todo esto parece que fue muy traumático para él, y finalmente Marcel Duchamp abandona París y se va a Nueva York. En Nueva York forma parte de una gran exposición donde él se hace conocido. Ustedes saben que en esa época en Europa estaban todas las vanguardias artísticas, y Estados Unidos no tenía vanguardia artística, no tenía mundo artístico. Entonces, de algún modo, ellos comenzaron a importar, ¿no?, artistas de Europa para generar una escena norteamericana. En ese contexto, Marcel Duchamp envía algunas pinturas a una gran exposición que se llamó Harmony Show, donde él se hizo muy famoso y muy conocido en Estados Unidos, en Nueva York. Esa fama fue la que le permitió a él viajar y abandonar París y radicarse en Nueva York. Y ahí, en ese contexto, generó rápidamente la atención de muchos, fundamentalmente porque él era un hombre considerado por muchos como el artista más inteligente del siglo XX, ¿no? Una persona que tenía una gran capacidad intelectual y un gran ingenio. Y en esa época aconteció esta exposición donde Marcel Duchamp presentó esta obra, ¿no? Esta obra que ustedes seguramente conocen, quizás no, ¿no?, que se llama Fuente. Marcel Duchamp se hizo rápidamente amigo de muchas personas que ya conocían su obra porque habían visto su pintura, y se hizo cargo, digamos, de esta gran exposición donde hubieron 2.500 participantes, ¿no?, que ha sido la exposición más grande que nunca se ha hecho en Norteamérica. Dentro de esa exposición, Marcel Duchamp era parte, digamos, del jurado de seleccionador, y él mismo mandó esta obra, a la cual la firmó como R. Muth para ocultar su verdadera identidad, y la presentó al concurso, lo que generó una gran polémica. Entonces los otros miembros del jurado consideraban que esto era una burla, que era una broma, que era algo que no se sostenía por ninguna parte, y Duchamp, por otro lado, defendió a R. Muth, sabiendo que era él mismo, y planteó que si el señor Muth había enviado esta obra, que la había firmado y que la había recontextualizado, el sentido de su funcionalidad como urinario ya no existía. Por ende, estaba siendo recontextualizada en el territorio del arte por este señor R. Muth, bajo la nominación de ser una fuente y bajo la firma de un autor que incluso le pone el año. Todo esto causó una polémica bien grande, a lo que finalmente, como Marcel Duchamp era imagínense ustedes, también era europeo, era francés, era un tipo culto, era una persona que de alguna manera en Estados Unidos era muy respetado por su intelecto, y también porque era un auténtico artista de vanguardia, ¿no? Marcel Duchamp también fue uno de los fundadores y participó de un movimiento que se llamó Dada, ¿no?, el dadaísmo, que fue, ¿cómo se llama?, inaugurado por Tristan Tzara, donde Marcel Duchamp participó justamente de esas vanguardias europeas de manera muy importante. Entonces, en resumidas cuentas, él era una autoridad, una eminencia. Y ahí surgió una pregunta, ¿no? Y la pregunta tenía que ver si es que el arte estaba en el objeto cosa o el arte estaba en la experiencia estética. Finalmente, estos conceptos llevaron a Marcel Duchamp a acuñar un término que fue el término de arte encontrado, ¿no? El arte encontrado también se conoce como objeto encontrado, objet trouvé en francés, ¿no?, objeto encontrado, o ready-made, ¿no?, que es la traducción al inglés. Entonces, ¿a qué se refería Duchamp cuando hablaba del ready-made? Se decía que finalmente lo que hacía aparecer el arte era la intención del artista y el lenguaje. Entonces él compraba una rueda de bicicleta como una escultura ya hecha,
¿no? Entonces, desde el punto de vista de él, era una escultura que ya estaba hecha. Pone sobre este taburete esta rueda de bicicleta y lo ensarta, y inaugura el concepto ready-made, que en palabras del mismo Duchamp, él considera que es lo más importante que él desarrolló en su obra. ¿Y qué es lo que buscaba el ready-made? El ready-made buscaba la suspensión del gusto. Entonces, al buscar la suspensión del gusto, el espectador quedaba en un territorio de vacío, en un territorio donde no podía generar una explicación a aquello que estaba viendo. Este territorio vacío fue el que permitió que se generara una discusión sobre cuál era el sentido del arte y cuál era la finalidad, que es una discusión que continúa hasta ahora. Todo esto había partido anteriormente al ready-made con esta pintura, ¿no? Que es el desnudo bajando la escalera, que fue la primera obra conocida de Marcel Duchamp en Nueva York, y que respondía también a todas las nuevas tendencias y al cambio de paradigma que había significado el pasar del siglo XIX al siglo XX. Recordemos que a fines del siglo XIX las primeras locomotoras, el ferrocarril, los autos, la electricidad, eran inventos y descubrimientos que constituían un cambio absoluto del paradigma tradicional del ser humano. Esto evidentemente impactó entre los artistas y llevó a que las reflexiones sobre el arte también se empaparan de estas nuevas concepciones de futuro. De ahí el nombre en esta pintura, que también se genera una vanguardia artística que se llama futurismo, y que tiene que ver también con la idea del movimiento, que es asociada a la idea de la mecánica, de la técnica, de la tecnología, etc. Esa fue la carta de presentación que tuvo Marcel Duchamp en Nueva York, lo que posteriormente le valió acuñar este término de ready-made en 1915. Y evidentemente el urinario se transformó en una bandera de lucha de las tendencias más vanguardistas. Esto fue tan potente, ¿no? Tan polémico, como el hecho mismo de que nosotros lo estemos revisando y que haya dado pie en los años 60 a muchas tendencias importantes del arte, ¿no? Y de la escultura. Vamos a hablar también de Marcel Duchamp como un artista que está fuera de la norma, ¿no? A Marcel Duchamp no se le puede encasillar ni como escultor, ni como pintor. Entonces se habla de las obras de Duchamp, ¿no? O de la obra de Duchamp. Sin embargo, muchos de sus ready-made evidentemente están en la lógica de la tridimensionalidad. Por ende, podemos, sin torcer demasiado el concepto de escultura, decir que de alguna manera también proponen a la tradición de la disciplina de la escultura nuevos puntos de vista. Estando él en Nueva York, también le escribe a su hermana en Francia y le pide que un botellero que ella tenía le firme abajo con su nombre y con el año. Entonces él ahí manda a hacer un ready-made a distancia, el botellero, digamos, esta figura. Me recuerdo que en la primera vez que vi esta imagen, cuando era muy joven, pensé que efectivamente era una escultura porque nunca en mi vida había visto un secador de botella. Después por ahí vi una foto antigua y vi que ahí en esos fierritos se ensartaban las botellas mojadas para que estilaran y se pudieran secar, pensando en la época cuando todo el vidrio era reciclado y todos los envases se reciclaban. Entonces, cuando Duchamp le hace este pedido a su hermana de que se lo haga, él considera que este fue como el primer ready-made que hizo, ¿no? Que fue este ready-made a distancia, donde también se ponían otras cosas en juego, que tenía que ver si es que para que una obra fuera una obra de arte era necesario que el artista la manipulara. Y de ahí se abrieron un montón de puertas que siguen abiertas y otras siguen girando hasta nuestros días. Entonces el concepto de ready-made tiene que ver con
desnaturalizar los objetos y posicionarlos en el territorio del arte por decisión del artista y por contextualización del gremio. Vale decir que, y esto no lo dije yo, lo dijo Daniel Judd, ¿no? Que es un artista norteamericano, ¿no? Él decía, es arte todo aquello que hace un artista y que el gremio de los artistas y su entorno lo reconocen como tal. O sea, vale decir de que los ready-made fueron reconocidos dentro del territorio de las artes visuales y por tanto se han escrito libros sobre la crítica de estos ready-made, de estos objetos, entonces efectivamente son parte del arte. En ese sentido, la escultura nos ofrece este giro, ¿no? O esta posibilidad, que también fue una tendencia que contagió a muchos artistas de distintas áreas, ¿no? En la fotografía, como en el caso de Man Ray, que fue también uno de los amigos de Marcel Duchamp, de Francis Picabia, ¿no? Del cual estamos viendo esta obra, donde ya la pintura se mezcla con objetos reales. Posteriormente aparece también con Picasso, bueno, evidentemente el cubismo, pero también el collage como técnicas posibles. Entonces, de algún otro modo, las disciplinas artísticas pierden, ¿no? Esa solemnidad que venía, digamos, desde el mundo clásico, ¿no? Desde el mundo antiguo, pierden esa solemnidad y adquieren una libertad inusitada. Y esa libertad justamente es la que permite que dentro del territorio del arte puedan suceder cosas que hasta antes del siglo XX no podían suceder. Entonces, por eso se habla también de las vanguardias artísticas del siglo XX y ese quiebre de paradigma donde Marcel Duchamp, sin duda, es uno de los que cala más hondo en el impacto que tienen sus reflexiones. Porque no es tanto que impacte porque él haya vendido muchas obras o haya producido muchas obras, sino fue la densidad de sus reflexiones la que pusieron en jaque muchos conceptos tradicionales de la estética. Por ejemplo, ¿no? Acá vemos otro ready-made, ¿no? Que se llama Duchamp, Winaut, Smith, Rose Celadí, ¿no? Esta Rose Celadí era un alter ego de Marcel Duchamp, que él se fotografiaba, se disfrazaba de mujer, ¿no? Una mujer de los años 20, ¿no? Con una gran boquilla, con un cigarro, y ponía esa foto en un diario, y ella se llamaba Rose Celadí como una suerte de columnista. Esta columnista escribía sobre arte y generaba textos muy polémicos y con juegos de palabras, generaba todas estas circunstancias irónicas, ¿no? Marcel Duchamp era un hombre bastante irónico. Aquí vemos esta obra que se le encarga a una millonaria, ¿no? Porque Marcel Duchamp formaba parte de una élite cultural donde era considerado una eminencia, ¿no? Un artista que aparte de ser francés, ¿no? O sea, era parte de la vanguardia europea, entonces era como lo más cercano y lo más auténtico que existía en Nueva York en aquellos años en relación a pensar aquel arte trascendente que provenía desde Europa. Entonces, él genera este ready-made con esta jaula de pájaro, estos cubitos de azúcar, que en realidad parecían cubos de azúcar, que eran muy populares en esa época, pero que finalmente son cubos de mármol. Y un termómetro que está embutido en la jaula, y también está, ¿cómo se llama? Este como caparazón o esqueleto de una jibia, ¿no? Yo siempre veía que era un jibión, y lo busqué y en el fondo es como el esqueleto de una jibia. Y ¿qué es lo que le quiso decir con esta obra, esta millonaria que le compró y le envió a hacer esta obra? Uno, primero que nada, que había un ambiente que era también bien frívolo, ¿no? Entre los millonarios, que trataban un poco de
aureatizarse de cierta intelectualidad y cierta inteligencia con estos artistas conocidos y famosos. Entonces le decía, por ejemplo, que ella estaba metida en una jaula, ¿no? Y esa dulzura, que son los terrones de azúcar, estaba metida dentro de una jaula, era tan fría como la muerte, ¿no? Porque el termómetro evidentemente medía la temperatura y el mármol está asociado clásicamente a la lápida mortuoria. Entonces, pensar en algo que parece ser un cubo de azúcar, pero en realidad es un cubo de mármol, nos está diciendo o nos está hablando de una dulce muerte o de una dulzura que está dentro de una jaula que es absolutamente fría, superficial y banal. Y no sé qué cantidad de dólares le pagó esta millonaria por esta obra a Marcel Duchamp, ¿no? En todo caso, bien por la millonaria, porque seguramente esta obra ahora debe valer millones y millones de dólares, sin duda, ¿no? Pero el carácter crítico de Marcel Duchamp está también implícito en todas sus obras. Duchamp fue como yo les decía, un tipo muy conocido durante toda su obra. Sin embargo, cuando ya iba a morir, preparó en secreto lo que sería su última obra, ¿no? Y que solamente se iba a presentar después de que él ya hubiese fallecido. Él demoró 10 años en hacer esta obra, ¿no? Y la obra se llama Dados 1, La Cascada y el gas del alumbrado público, ¿no? Se habla de esta obra de Duchamp, ¿no? De esta obra póstuma, como el resumen de su obra artística, ¿no? Entonces, él invitó, ¿no? A un gran grupo de gente, bueno, o había instrucciones, en realidad no invitó a nadie porque él ya había muerto, pero había una invitación a mucha gente a ver esta obra. Entonces todos llegaron a una gran sala en Nueva York, y dentro de esa gran sala vieron que no había nada, ¿no? Solamente al fondo había una puerta media derruida, que seguramente era la puerta de una bodega o algo así. Y la gente empezó a especular en el espacio vacío de la sala, de que claro, eso era el espacio vacío de la sociedad, o el vacío y el todo, etc., ¿no? Todo tipo de especulaciones intelectuales y pseudointelectuales que seguramente se desarrollaron ahí en esa inauguración. Y en el desarrollo de la inauguración, ya cuando seguramente yo estoy especulando, ¿no? Pero esto un poco para que se imaginen la situación para llegar al momento final. Que alguien de un discurso sobre Marcel Duchamp, lo importante que había sido él como artista, etc. Y alguien de pronto apoyado, quizás tomándose una copa de champaña o algo, por una curiosidad simple y natural, se le ocurre mirar por una de las rendijas de la puerta para ver qué había del otro lado de la bodega, y sorpresa, se encuentra con esto, ¿no? Se encuentra finalmente con la obra que Marcel Duchamp demoró en hacer 10 años. Existen muchas especulaciones en la interpretación de esta obra, ¿no? Se habla que es una cita a la puerta de la vida, ¿no? Que es una pintura muy famosa del impresionismo. Se habla que tiene que ver también con la idea de la luz del conocimiento, ¿no? Que la lámpara de gas, el cuerpo de la mujer, como la fertilidad, la naturaleza, ¿no? Como los elementos que constituyen la esencia del ser humano, ¿no? La naturaleza, la fertilidad y la luz de la cultura, ¿no? O la luz del conocimiento. Sin embargo, esta obra, que es un diorama, ustedes saben que un diorama es estas suertes como de maquetas, ¿no? Como las que vemos en el Museo de la Historia o en los metros de Santiago, de estas escenas costumbristas, que simulan, digamos, ser un espacio real, con una iluminación artificial, etc. Generó, digamos, como su despedida. Hay que decir que Marcel Duchamp llegó un tiempo que dejó de hacer obra y se dedicó solamente a jugar ajedrez, ¿no? Era un tipo bastante especial y su aporte a la reflexión de las artes sin duda cambió el destino, ¿no? de lo que iban a ser las artes visuales y evidentemente también de la escultura.
Entonces, de Marcel Duchamp pasamos a un nuevo artista, ¿no? Que también propuso un cambio de paradigma importante en la escultura. Y estamos hablando de Constantin Brancusi, ¿no? Un escultor emblemático de Rumania, el cual tenía una característica bien interesante, que era él trabajar siempre directamente todas sus obras, ¿no? Brancusi siempre decía que el único que podía hacer la escultura era el propio escultor. Entonces él trabajaba sin ayudantes, todo lo hacía él a mano, ¿no? Brancusi propone una obra que es muy emblemática, que es un homenaje a los jóvenes caídos en la Primera Guerra Mundial, los jóvenes rumanos caídos en la Primera Guerra Mundial. Este homenaje instala también en la escultura un nuevo concepto de algo que no se había visto, que tenía que ver con cómo una idea podía constituirse en tres momentos distintos, pero siendo uno solo. Finalmente, en un sistema. Entonces, esta obra, emplazada en un parque de Rumania, parte con la mesa del silencio, ¿no? Brancusi desarrolla este concepto, esta idea de esta gran mesa, ¿no? Rodeada con esta suerte de asientos, ¿no? De asientos pétreos, donde si nosotros hacemos una lectura literal hacia lo que estaba dirigida la petición del Estado para homenajear a los jóvenes caídos en la guerra, pensamos que la mesa nos trae a esa relación del unificar, ¿no? Del compartir. Yo comparto en la mesa, comparto el pan. Pensemos en el paradigma cristiano también de la última cena. Pensemos que yo te invito a mi mesa, ¿no? Es un acto íntimo de la familia donde se comparte el alimento, ¿no? Es un acto de fraternidad, de amor, de unificación. Entonces, imaginamos y pensamos en una familia con uno de sus hijos que va a partir a la guerra, ¿no? Compartiendo, disfrutando ese último momento de intimidad antes de ir. Vemos que al fondo de la imagen hay una suerte de arco, que es aquello que es la segunda parte de la escultura, que se llama el portal, ¿no? Si comprendemos la lógica de un portal desde este lugar de donde viene, ¿cómo se llama? Caminando la familia, ¿no? Con su hijo, el portal puede ser el portal que define aquello que está de un lado y que está del otro, ¿no? Aquello que está dentro y aquello que está fuera. Aquello que marca también el ingreso a un nuevo territorio, o aquello que enmarca también una nueva etapa. Entonces, el portal también es una metáfora de este cambio, ¿no? De este cambio entre lo que va a ser esa relación con la mesa, con el compartir en la mesa, esa relación de compartir entre varios, ¿no? Porque habían varios asientos, ¿no? Estos varios asientos de piedra. Esa idea de la comunidad, ¿no? De compartir en comunidad. Y pasar este umbral impone una nueva realidad. ¿Qué realidad era esa? Sin duda que era la realidad de la guerra. Y al continuar este camino, ¿no? Aquí por donde se ve este camino, donde estoy pasando el cursor, llegamos a esta obra, ¿no? Que es la columna sin fin, ¿no? La columna sin fin es una suma de objetos modulares que se proyectan, ¿no? Hacia el cielo. Es como si en el gesto constructivo hubiese una reiteración de una idea que se proyecta hacia aquello que es inmaterial. Pensemos que si la escultura, bajo los conceptos de peso, masa, densidad, tienen que ver con la gravedad, con aquello que está abajo, es antinatural para la escultura ascender, ¿no? Porque evidentemente lo que asciende en términos
básico es aquello que es liviano, que es grácil, que es etéreo, ¿no? El alma, el viento, la nube. Entonces la columna sin fin es esta necesidad, ¿no?, de poder representar aquello que está más allá a través de la repetición de un mismo concepto, de una misma idea. Hay muchos teóricos que identifican este módulo, ¿no?, el módulo inicial, como el módulo que tiene que ver con el soporte de la escultura, ¿no?, que se llama plinto. El plinto es la base que permite que la escultura pueda elevarse, la escultura de pequeño formato pueda elevarse sobre el nivel del suelo. Entonces, hay muchos teóricos que dicen que esta es la repetición del plinto, ¿no? Y el plinto, siendo una escultura, de algún modo también representa la muerte, porque si vemos el último módulo, es plano. Es como que si ahí debiese existir algo que no somos capaces de ver. Entonces, evidentemente, la columna sin fin, en relación al portal y a la mesa, tiene que ver con cómo desde la mesa, que es la vida, pasamos por el portal, que son las circunstancias, en este caso históricas de la guerra, y lo que pervive, que es la idea de aquello que está más allá de nuestro plano, ¿no?, o del mundo espiritual, o del mundo metafísico, como ustedes lo quieran ver, ¿no?, pero que de algún modo hace alusión a la muerte. Y es interesante ver cómo estas tres piezas, la columna sin fin, el portal y la mesa del silencio, forman parte de un mismo homenaje. Entonces, ahí es donde encontramos ese concepto del sistema. O sea, ya la escultura no es una sola. La columna sin fin no la puedo comprender si es que no hago una revisión del portal y de la mesa del silencio. Entonces ahí entramos en ese nuevo paradigma también de la escultura. Otro artista relevante, ¿no?, Alexander Calder, que nunca estudió artes, ¿no?, ni bellas artes, ¿no? Alexander Calder era un ingeniero que dedicó su vida, su pasión, que era hacer escultura. Alexander Calder, este norteamericano, forma parte también del grupo de los surrealistas, ¿no?, a principios de la vanguardia del siglo XX, y Calder con su escultura propone algunos conceptos que en la escultura hasta ese momento no existían. Toda la escultura siempre ha tenido la condición de yacer ahí, ¿no?, como un hito en el lugar. La escultura del héroe se construye y se instala donde fue la batalla, donde el héroe murió. De algún modo la escultura tiende a señalar tradicionalmente un hito cultural, heroico, mítico, etc. Y esa condición que nosotros en la clase pasada ya vimos que la teórica Rosalind Krauss ponía en cuestión en relación a las obras de Rodin, ¿no? Cuando recuerdan que revisamos esta obra que él había hecho, esta escultura de Balzac, que era esta escultura de Balzac para poner en el mausoleo de la familia, donde estaban los restos de Balzac, y que la familia rechazó, y que finalmente esa escultura se terminó poniendo, sacando unas 2 o 3 copias que se pusieron en algunas plazas de Francia. Entonces, esa noción del yacer ya estaba quebrada ahí. Sin embargo, Calder le agrega otro elemento más. Y ese elemento más es el elemento del espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque evidentemente el móvil tiene un recorrido, tiene una inestabilidad que va a ser recepcionada por las paletas, ¿no?, que al sentir una brisa, una mano que empuja, una temperatura que cambia, se va a mover, ¿no?, y va a cambiar de posición. Entonces, yo nunca voy a poder asegurar cuál es la verdadera posición de la escultura, porque tiene posibilidades, tiene miles de posibilidades de moverse, de miles de formas, de miles ¿cómo se llama?, de posiciones que da. Entonces, es interesante cómo Calder quiebra, digamos, ¿no?, este concepto quizás del peso. Por ejemplo, lo vemos en esta obra,
que está literalmente colgada, ¿no? Colgada del cielo, ¿no? Del techo, y eso era algo totalmente impensado en una escultura, ¿no? Pensar una escultura y no pensar una base era algo que no existía, digamos, dentro del imaginario de ningún escultor ni de ningún artista. Entonces, cuando Calder genera estas acciones, conceptualmente genera la apertura de un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma tiene que ver con esta noción de espacio-tiempo. Además, que también recupera una tradición importante en la escultura, que es el color. Ustedes, por ejemplo, cuando uno ve las esculturas que están aquí en el campo, ¿no? Las esculturas blancas del campo. Entonces, claro, uno imagina que las originales, no sé, como el discóbolo, que es la copia más antigua, el discóbolo de Mirón, hecha por el escultor griego Mirón, 500 años antes de Cristo, es una obra que era policromada. Todas las obras griegas eran policromadas. Y el paso de tiempo, fue degradando estas capas de pintura hasta dejar solamente desnudo el material que era el mármol. Pero en el imaginario contemporáneo existe la idea de que era el mármol para que se viera el mármol, y eso es totalmente falso. Todas las esculturas del mundo antiguo eran policromadas. Entonces Calder de alguna manera también recupera esa tradición, y quizás su condición de autodidacta, ¿no? Dentro de las artes le permite también generar esa libertad. También la gracia y la importancia de Calder es que también él nos enfrenta a una experiencia estética, pero no nos da un relato, no genera un relato, como en el caso que vimos de Brancusi, ¿no? Que él generaba un relato, ¿no? Hay un relato donde uno puede comprender qué es lo que significan esas piezas. Sin embargo, en el caso de Calder eso es imposible, porque las obras son totalmente crípticas, ¿no? Son formas geométricas que nos van a dar una sensación o una noción, ¿no? Del espacio, una noción de la velocidad también, que es un concepto que tampoco existía. Entonces nos enfrenta de algún modo a un vacío o a un relato vacío, el cual podemos apreciar en la estética del juego, en la estética del azar, y vivirlo como una experiencia individual. Este concepto, ¿no? Estas ideas, ¿no? Del tiempo, del espacio-tiempo, ya existían con Duchamp. Duchamp fue el primero en utilizar motores, ¿no? Dentro de las artes. Por eso es tan importante, por eso yo les hago mucho hincapié en la figura de Duchamp, porque hay muchas cosas que él planteó que se retomaron en los años 60. En los años 60 es donde estamos viendo esta obra de Robert Morris, escultor, adscrito a los minimalistas, que después van derivando en estos trabajos que se llaman earthworks, o land art, o trabajos de tierra, o también se llaman landscape, o arte naturaleza, ¿no? Tiene varias denominaciones dependiendo del origen. En Europa el movimiento se llamó land art, y en Estados Unidos earthworks, ¿no? Trabajos de tierra. Y aquí acontecía también que ellos, definiéndose como escultores, determinaban que las obras poseían una existencia temporal que también era, que existía, digamos, en una triple temporalidad. Argumentaba un tiempo histórico, que era el tiempo de la época, ¿no? En este caso en los años 60, donde se había construido la obra. Había un tiempo del recorrido, ¿no? ¿Cuánto se demoraba el espectador en hacer el recorrido total de la obra? Y había un tiempo, astronómico, que daba cuenta a través de estas mirillas que estoy señalando con el cursor, donde se podían apreciar ciertos fenómenos astronómicos como equinoccios o vistas de ciertas estrellas a través de esas mirillas. Entonces, la idea del tiempo en esto, que era una escultura,
generan también una polémica y una apertura también del concepto de la escultura. La Rosalind Krauss, la teórica norteamericana que desarrolla esta idea del campo expandido, ¿no? Habla sobre este concepto de la escultura como un concepto que puede significar cualquier cosa, ¿no? Ya a esta altura, la escultura entendida solamente como un volumen o como un bulto queda absolutamente desacreditada, porque justamente estas obras que ella determinaba que no eran paisajes, pero tampoco eran arquitectura, porque no tenían la funcionalidad de una arquitectura y tenían una construcción que era totalmente simbólica. O sea, lo que aquí se buscaba era generar una experiencia. Entonces, el término de la escultura tradicional no era aplicable, digamos, a este tipo de obra. El post-minimalismo, que de donde provenían Smithson y Morris, tiene que ver justamente con cómo el arte se toma el espacio, cómo el arte también sale de la galería, deja de ser cuerpo-cosa, se hace inabarcable en términos de que no se puede comprar, ¿no? Yo no puedo comprar una experiencia artística. Y ahí, piensen ustedes que estamos en los años 60, la guerra de Vietnam, los hippies, los Beatles, el rock, etc. Hay todo un despertar intelectual en el mundo que va generando en los años 60 un fervor, digamos, ¿no? Un fervor cultural tan potente como aquel que fue en los primeros años del siglo XX. Entonces, la relación entre las vanguardias del siglo XX, las primeras vanguardias, y los años 60 es muy cercana, ¿no? Acá vemos, ¿cómo se llama? Un trabajo de Robert Smithson, que era en una cantera, que tenía que ver con la idea de cómo la intervención humana generaba formas que daban cuenta de la cultura en la naturaleza. Y por otro lado, cómo la naturaleza podía ser llevada a los espacios de la cultura. Y ahí se generó un ejercicio del sit y del non-sit, ¿no? El sit era el lugar en sí mismo, ¿no? El soporte donde se hacía la intervención, en este caso esta cantera que está metida en el paisaje, y el non-sit era cómo ese paisaje ingresaba a los espacios culturales de exhibición, que en este caso era la tierra de este mismo lugar puesto adentro de una galería de arte. El postminimalismo, como obra de escultores, quiere generar, digamos, también, ¿no? Esa vivencia de aquello que tiene que ver con el volumen, ¿no? Pero no podemos comprender el volumen si es que no lo vinculamos necesaria y únicamente con el espacio. El volumen no puede existir sin el espacio y viceversa. Son relaciones intrínsecas. Entonces Michael Heiser genera estos tremendos espacios, ustedes lo ven ahí, entonces dimensiona cuál es la proporción de estas intervenciones, ¿no? Que eran con grandes palas mecánicas y movimientos de tierra que eran gigantescos, ¿no? Justamente para dar cuenta, ¿no? De cómo el arte era capaz de salir, ¿no? De la prisión de las galerías y transformarse en un lenguaje mucho más universal. Acá vemos nuevamente otra imagen del observatorio que veíamos recién, de una obra de Robert Smithson, el Spiral Jetty, que eran obras que pretendían generar ese contraste y esa diferencia con la naturaleza, en la cual también estaban imbuidos muchos conceptos de una ritualidad que estaba siendo recuperada, ¿no? Si ustedes piensan en los años 60, ¿no? Cuando los Beatles, George Harrison, hacen esta relación, por ejemplo, con lo que era el budismo, ¿no? La meditación, las flores, todo eso tiene que ver con volver a mirar ciertas culturas ancestrales y observar su espiritualidad. Todas estas figuras de la espiral son imágenes de la geometría sagrada, ¿no?
que forman parte de esta búsqueda que se genera en los años 60, de esa búsqueda sobre la espiritualidad en un Estados Unidos y en una Norteamérica en el apogeo de la Guerra Fría y en el apogeo también del consumo, ¿no? Que posteriormente lo veremos con Warhol y el pop art. Entonces el postminimalismo sigue planteando estas cosas extremas, ¿no? Estos escultores que empiezan a hacer acciones, ¿no? Acciones en el paisaje, como Denis Oppenheim, donde él mismo sostenía que estando en ese paisaje de la Antártida, lo más distinto a las líneas que habían en el paisaje era dibujar esta circunferencia. Y así con un hacha fue generando este trabajo para generar esa marca, ¿no?, del ser humano en la naturaleza. Y quizás el más arriesgado y el más vertiginoso fue Walter de María en esta obra que se llamaba Campos de Relámpagos. Campos de Relámpagos que constituía en la instalación de 80 postes metálicos en un campo, en una explanada, donde habitualmente se generan tormentas eléctricas. Evidentemente él sabía que al poner estos 80 postes, en más de alguno iban a caer estos rayos, y que de esa manera se iba a formar esta escultura que le estaba proponiendo. Entonces, cuando nosotros pensamos eso, decimos, bueno, entonces, ¿dónde está la escultura aquí? ¿No? Porque Walter de María se consideraba escultor. ¿Dónde está la escultura? Está en el paisaje, está en los palos que puso, ¿no?, en las varas metálicas, está en el rayo también. Efectivamente, el rayo, la vara metálica y el paisaje forman parte de la decisión, ¿no?, de la mirada de Walter de María, de aquello que él escoge. Y ahí retomamos nuevamente al concepto que hablaba Duchamp, ¿no?, al decir que el arte no estaba en el objeto cosa, sino estaba en la experiencia y la decisión que había tenido el artista para nombrar eso como tal cosa. O sea, se resignifica a través del lenguaje de la voluntad. Un ejemplo, ustedes van a a la cordillera en carpa, llegan a un paisaje totalmente virgen, ¿no?, en un bosque nativo, toman una piedra plana, la ponen al centro, ponen unas piedras chicas al lado, arman su carpa y inmediatamente eso que era una piedra plana por millones de años, de un momento a otro se transformó en mesa. Y las piedras, que también llevaban miles de años como piedras, se transformaron en sillas. Entonces la mesa y las sillas se transforman por un acto del lenguaje. El lenguaje las transforma en mesa y la naturaleza de ese objeto cambia. Ese mismo ejemplo es válido para pensar de que la escultura en este sentido viene a ser lo que pensó Walter de María. Entonces podemos decir que aquello que tiene que ver con la escultura no necesariamente es algo material. Igual es bien interesante esto de Walter de María, porque es como que a uno de repente le explota la cabeza con esos conceptos. Aquí tenemos otro minimalista también fundamental y muy importante, que es Christo y Jean Claudette. Christo y Jean Claudette fueron una pareja de artistas que trabajaron durante muchos años en estas grandes intervenciones urbanas, ¿no? Y estamos hablando de escultura, ¿por qué? Porque aquí no hay grabado, aquí no hay pintura, aquí no hay performance, ¿no? Son acciones, ¿no?, que están desarrolladas en el espacio y que constituyen también un volumen. Esta idea de envolver, ¿no?, o de las envolturas, no nos ofrece un relato, ¿no?, para la explicación. Lo que sí hace aparecer aquello que está debajo de esa envoltura, o destacar aquello. Entonces, de alguna manera, estos ejercicios de vacío de significancia, de vacío de relato, van generando que se generen nuevos movimientos en el pensamiento que permiten pensar el arte desde otros puntos de vista. Entonces, como decía también un crítico, ¿no?, de arte, decía, ahora el arte es más un asunto del pensamiento que de la vista. Y efectivamente, en los años 60 se genera ese fenómeno
que de algún otro modo es una repercusión de lo que pasó en las primeras vanguardias, ¿no? De lo que pasó con Marcel Duchamp y con muchas escenas vanguardistas y muchos movimientos como el cubismo, el surrealismo, el futurismo, el dadaísmo, etc., ¿no? Entonces ya nos damos cuenta que la noción de escultura parece que va más allá de la estatua, ¿no? Acá vemos otro trabajo de Christ y Jean Claudet, que fue el más emblemático, el más conocido, que fue cuando envolvieron completamente el año 95 el Reichstag alemán. El Reichstag es básicamente el Congreso, ¿no? El Congreso de Alemania, que sufrió en la Segunda Guerra Mundial toda la dejación del nazismo y posteriormente la invasión de los aliados, que les permitió hace no tantos años haber recuperado su democracia cuando cae el muro de Berlín y pueden volver a actuar como una nación soberana e independiente. Cristo y Jean Claudet hacen este proyecto y se demoran 20 años, ¿no?, en poder realizarlo, porque tienen que pasar todos los filtros políticos y sociales para poder realizarlo. Finalmente el Estado alemán considera que es un gesto importante, cultural, y que va a dar una relevancia también a la historia de Alemania en el mundo. Y todo esto a través de esta operación que finalmente se constituye también en un acto estético que tiene que ver con la escala y también tiene que ver con el volumen y con las operaciones propias de la escultura. Otra obra de ellos también es todas estas obras de grandes dimensiones, de grandes formatos, Running Face, en la cual nos enfrentamos a una gran muralla, ¿no?, a un gran paredón o a una gran vela de barco que recorren muchos kilómetros, los cuales son imposibles de ver a través de una experiencia presencial. Entonces también aquí vemos que la escultura en sí misma posee una condición distinta, por ejemplo, a la pintura o al grabado, a la fotografía, ¿no?, en que uno nunca puede ver una escultura por completo. Uno siempre ve una cara de la escultura, pero yo mientras estoy viendo el frente no puedo estar viendo el atrás. Entonces, de algún modo, Christ y Jean Claudet también ponen este problema en esta escultura que tiene que ver también con otro elemento fundamental que tiene que ver, que es la escala. La escala es justamente aquello que tiene que ver cómo nosotros nos relacionamos con los elementos según su tamaño. Entonces, esos conceptos son propios de la escultura. Después de todas estas intervenciones de los minimalista y postminimalista, se genera una cosa curiosa, ¿no? Una suerte como de vuelta o de regreso a la representación, ¿no? Dwayne Hanson, que fue un gran escultor norteamericano, genera, digamos, obras que entran dentro de lo que se consigna como el hiperrealismo, ¿no?, o una hiperrealidad o una superación de la realidad. Y esta superación de la realidad tiene que ver con representar al hombre y a la mujer norteamericana en su condición de entes de consumo, pero también en la suerte de su cultura popular. Entonces vemos cómo los personajes pierden absolutamente esa característica idílica, ¿no?, que tienen las obras de representación de cuerpos humanos, inclusive en Rodin, ¿no?, o en la Rebecca Mate, donde todavía hay una estetización, hay una suerte de dibujo de la forma que busca ser musical con los ritmos y los pesos. Aquí se busca totalmente lo contrario, ¿no?, una imagen totalmente descarnada, una imagen totalmente representativa de lo cotidiano, del consumo y de un modo de vivir norteamericano. Esto también se acopla a las ideas que desarrolló el pop art, ¿no?, que visibiliza la cultura norteamericana, la cultura del consumo, la cultura de los chatarras, ¿no?, de la comida chatarra, como parte de un estilo de vida.
Entonces este hiperrealismo supera, digamos, la noción de lo estético para constituirse prácticamente en un testimonio. Entonces, toda esta obra, toda esta crítica, aparece también como la necesidad de volver a representarse. Entonces, por eso es interesante comprender de que la historia del arte es binominal, ¿no? O sea, no es ni blanco ni negro, ¿no? No es, oye, estaba en la vanguardia y no seguía lo otro, siempre hay caminos paralelos, ¿no? Durante la vanguardia de Duchamp seguía habiendo gente que pintaba flores o paisajes, y eso siempre ha sido así, ¿no? Sin embargo, estos movimientos son los que generaron mayor literatura, ¿no? Mayor reflexión, porque estaban alineados, digamos, con la crítica de la época. Entonces la idea también, por ejemplo, vemos estos personajes que nos presenta Hanso, la idea del turista, ¿no? de la persona obesa, ¿no? que busca, digamos, un cierto ideal falso de felicidad, ¿no? Vemos al hombre ahí con la polera hawaiana, cuando evidentemente no es hawaiano, ni mucho menos, o la mujer con la ropa deportiva, cuando evidentemente tampoco hace deporte. Pero son los ideales, digamos, de la felicidad de una cultura que está siendo criticada, ¿no? Y los personajes también desacralizados, ¿no? de lo cotidiano. Posteriormente, muchos años más adelante, aparece otro escultor, ya saliéndose de la idea del hiperrealismo, porque esto estamos hablando aquí alrededor de los años 60, estamos hablando aquí de Ron Mueck, estamos hablando ya del año 96, pero Ron Mueck, que fue un técnico, ¿no? que trabajaba en los efectos especiales de las películas. Tenía un gran dominio de los materiales y tenía una gran habilidad de representación, ¿no? de modelado, etc. Y resulta que don Ron Mueck era casado con la hija de Paula Rego. Paula Rego, para que la recomiendo que la revisen, una pintora, quizás la pintora más importante que hay viva, ¿no? en este momento, Paula Rego. Entonces su suegra le recomendó que por qué no hacía una exposición, ¿no? con esas habilidades que él tenía. Y él lo hizo y fue tan brutalmente famosa su exposición que en un año se hizo conocido a nivel mundial. Aquí vemos una obra de Ron Mueck que justamente él lo pongo y lo traigo a colación porque él juega con la escala y con este realismo o con este hiperrealismo, pero que ya no es hiperrealista porque ya sabemos que no es real simplemente por la escala. Vemos a esta mujer de dimensiones totalmente gigantescas y con un grado de realismo que nos llevan a reflexionar desde otra manera, ¿no? A tener una sensación distinta. Nosotros vemos la reducción de las personas, del público frente a estas obras y nos damos cuenta de que la relación con la realidad y con la escala nos sitúan en lugares distintos de la reflexión. Todos los personajes de Ron Mueck están en esa condición psicológica, ¿no? de entregarnos ciertos valores o ciertas ideas sobre las que podemos especular. Nos podemos reconocer en el cuerpo de ese otro, lo podemos identificar como alguien real. Entonces la escala es la que nos está diciendo que aquello que estamos viendo no es real, ¿no? que es parte del lenguaje del arte, que es una escultura. Entonces trabaja con escalas de muy gran envergadura como escalas de pequeña envergadura como esta. Esta fue la obra que hizo conocido a Ron Mueck, que se llama La muerte de mi padre, y que perteneció a una exposición muy famosa de Young British Artists, ¿no? jóvenes artistas británicos, que se hizo en Inglaterra. Esta obra causó gran impacto, ¿no? Gran impacto en la prensa y fue la que de algún modo catapultó también a Ron Mueck. Aquí vemos otras obras y ahí yo les cuento la anécdota de que cuando yo vi por primera vez esta imagen, como que dije, ya, sí, está bonita la foto de la señora, pero
qué. Pero después me di cuenta que en realidad no era una foto, sino era la escultura de una señora, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, a Ron Mueck arreglando una de sus obras, cuál es la proporción. Entonces, él juega con este elemento de la escala, y la escala constituye y forma una parte importante del lenguaje escultórico, como la imagen que estamos viendo. Sin duda, es muy distinto ver a esta nana, me imagino, rusa, o no sé, o a esta mujer o a esta campesina en tamaño natural, a verla en esas dimensiones. Y con ese realismo tan brutal, que nos da, francamente, la sensación que en cualquier momento se va a mover. O de estas otras dos señoras, que son casi de 60 centímetros. Pero que su grado de realismo también nos lleva a pensar de que en cualquier momento se van a mover. O la cabeza del mismo Mueck. Esta cabeza es de grandes dimensiones, tiene aproximadamente 3 metros, ¿no? Entonces nos damos cuenta, para qué decir esta otra obra, ¿no? Que también es bien brutal, es bien impactante la imagen, ¿no? Entonces él llega, digamos, a todos estos resultados a través de procesos técnicos que tienen que ver con los látex, con las siliconas, con productos muy modernos, ¿no? Donde todo es sintético, donde no hay mármol, no hay madera, no hay bronce, ni mucho menos. Y ahí bueno, vemos algunos de los trabajos que hace Ron Mueck, donde dice que él llega a poner hasta 10.000 pelos para que se vea natural. Y esos los van insertando uno a uno. Un trabajo realmente impresionante. Lo vamos a dejar hasta acá. La próxima clase vamos a ver la escala, ¿no? Y ahí vamos a trabajar, se los presento a don Richard Serre, ¿no? Uno de los padres de la escultura. Ahora, vamos a dejar de compartir. Y se pudieron ingresar a la página del link que les envié. Sí, profe. Ah, ya, perfecto. Entonces revisemos lo que comentaron, ¿ya? Y vamos seguir. Bueno, aquí. A ver, ¿hay alguien que están viendo las obras? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Vanessa? Sí, aquí estoy, profe. A ver, Vanessa, coméntanos tú, léenos tu texto y coméntanos. Ya. Yo puse, entiendo. A ver. Ahí ya no veo mi imagen. Aquí está. Entiendo por escultura la representación artística de seres creadores para la expresión de vivencias, símbolos, emociones, creencias, historias. Objetos que tienen un volumen dentro del espacio poseen diferentes significados dependiendo de la finalidad del artista. Una obra puede causar conmoción dentro de los espectadores, siendo una forma de resistencia, visibilizando temáticas de interés. Y ahí elegí a dos artistas, pero no me dejó colocar otra imagen, así que está la imagen de Niki de Saint, que es una escultora francesa que toca temáticas feministas, igual son obras a gran escala, y Yayoi Kusama, que es una escultora japonesa, bueno, también hace muchas obras, pero creo que es importante rescatar estas dos porque tocan distintas temáticas, pero ocupan la escultura como un medio para plasmar lo que sienten. Yaoi como que vive en un centro psiquiátrico en Japón y ocupa la escultura y distintos medios pictóricos para sanarse a sí misma. Entonces creo que todo lo que nos ha mostrado esta clase usted, viendo distintos referentes, ¿cierto?, de la escultura dentro de la historia del arte, todos tienen intereses distintos, están en épocas distintas y nos muestran su imaginario de manera distinta, y creo que eso es muy importante rescatarlo, porque si todos ocupan el mismo medio, lo hacen de manera diferente. Eso, profe. Oye, y muy bien, Vanessa, porque efectivamente tú sabes que Niki Sampal, hubo una gran exposición de Niki Sampal acá en Chile.
Y Niki de Saint-Pal era efectivamente esta escultora francesa, que yo les recomiendo que la revisen, porque ella tenía fabricó donde tenía su casa, hizo como un parque con todas sus esculturas, y su casa era una de sus esculturas. Y lo interesante es que justamente, como tú dices, ella trabaja todo el tema de lo femenino desde lo autobiográfico también. Entonces es muy interesante su trabajo y, como tú bien dices, genera una estética, porque estas obras que ella hace siempre tienen características que están muy relacionadas a una experiencia que ella tuvo, porque la Niki Saint-Pal era una mujer de alta sociedad, ¿no? Su familia era como de alta sociedad, pero su madre nunca estuvo con ella. Entonces ella se crió siempre con personas que eran del servicio, que finalmente ella identificaba como sus madres, ¿no? Entonces ahí se genera una relación interesante y un imaginario, ¿no? Que es el que desemboca en esto. Una gran escultura, se las recomiendo. ¿Hay alguien más que se atreva a dar su opinión? A la Fernanda. Fernanda. O este no está. A ver. Catalina. Para mí las esculturas son representaciones, imágenes de objetos o sujetos que ya existen, pero que también pudieran no existir, efectivamente. ¿Quién más se anima a leer y a comentarnos su comentario? La escultura para mí es un medio de representación que desarrolla a través del modelado de diversos materiales. Emiliano. Cuéntanos, Emiliano. Es una forma de expresión en la cual tiene una gran variedad de lenguajes vistos así de acuerdo en el contexto que se le da en el sentido de la obra escultórica. Bueno, en general, lo que hemos estado revisando tiene que ver, esta es la segunda clase, vamos a tener una tercera y última clase en relación a darle una vuelta a estos conceptos. La idea va a ser que desde estas clases, que yo se las voy a grabar, se las voy a subir a YouTube para que las puedan descargar fácilmente, porque también las pueden ver en el celular, va a tener que ser el soporte con el cual ustedes me van a escribir un ensayo, ¿no? Un ensayo sobre escultura y que va a constituir su primera nota. Entonces, es importante que vuelvan a revisar, que participen de la clase, para que podamos darle relevancia, digamos, a esto de la escultura, que igual es algo importante, ¿no? O sea, recordemos lo que conversamos en la clase pasada cuando hablábamos de esto que había pasado, por ejemplo, con Baquedano, ¿no? Que fue tan polémico sacar la estatua de Baquedano. Entonces nos vamos dando cuenta que la escultura es una expresión que sigue generando significado. Y esos significados generan una reacción en la gente, donde hay un contexto, ¿no? En este caso hay un contexto social. La imagen de Baquedano emite un significado y ese significado genera una fricción en el contexto de movilizaciones sociales, que es interesante observarlo desde el punto de vista artístico, porque nos entrega la evidencia de que efectivamente ese símbolo, esa escultura que está ahí, genera reacción, ¿no? Genera una reacción que da cuenta de que está emitiendo significado. Por ejemplo, cuando pensamos en la plaza, en la plaza de armas de nuestra ciudad de Concepción, pensamos que, claro, en una esquina estaba Pedro Valdivia y en la otra estaba Lautaro, ¿no? Pedro Valdivia fue derribado y Lautaro no. ¿Por qué?
porque Lautaro emitía significancias que coincidían, ¿no?, con esta movilización social y con esta reflexión colectiva, y Pedro Valdivia, por otro lado, no. Y ahí es donde se genera este fenómeno de la fricción, que nos da cuenta de que la escultura emite significado, ¿no? Entonces es importante constatar eso. Dejo abierta la palabra para si alguien tiene algún comentario, alguien quiere comentar algo, quiere preguntar algo. Bueno, entonces los espero el próximo... Profe, yo quisiera preguntar algo. Vanessa, por favor. Acerca del ensayo, como, ¿de qué se va a tratar? ¿Tenemos que elegir algún referente o, no sé, escribir en base de la historia? No sé, así como para tener una idea más o menos, empezar a buscar. La idea es que ustedes rescaten de estas 3 clases que vamos a tener aquello que a ustedes les parece más motivante, ¿no? Porque ustedes saben que un ensayo es un punto de vista, ¿no? Un punto de vista que yo argumento, ¿no? O sea, no solamente lo pensé porque lo pensé, en base a, no sé, por ejemplo, si hay alguien que dice, bueno, a mí me gustó Rodin, ¿no? Entonces voy a revisar de nuevo el video Rodin, voy a buscar sobre Rodin, y decir, bueno, en base al trabajo que desarrolló Rodin, me interesa ver cómo la forma o la figura humana va generando este código estético individual. O me interesó ese quiebre de paradigma que se genera entre el siglo XIX y el siglo XX. O me interesó esta idea de la abstracción. O me interesó, o por ejemplo no le encuentro ningún sentido a esa intelectualización cuando está desconectado de lo real, etc. Pero un ensayo siempre es un punto de vista, pero es un punto de vista informado. Y la información está en las clases. Entonces, no es que yo me ponga a decir cosas que yo siento, creo, sino tengo que tener en base a nuestra clase. De eso se trata el ensayo, así que en ese sentido tienen bastante libertad. ¿Mm? Ya, profe, sí, muchas gracias. Qué interesante igual la propuesta, me gusta. Claro, porque, bueno, aquí también vamos posteriormente vamos a tener algún trabajo creativo, ¿no? Como todos ustedes son profesores y profesores, sabrán que están estas distintas etapas y jerarquías del aprendizaje. Aquí primero necesitamos saber un poco de qué se trata esto de la escultura, ¿no? Tener una noción básica. Después vamos a tener una práctica, vamos a modelar, vamos a hacer un taller online donde van a ustedes tener que modelar. Y después ustedes van a tener que proponer en un tercer ejercicio algo ya que ustedes mismos inventen también a base de las clases que hemos desarrollado. ¿Mm? Bueno, llegamos hasta acá. Espero que tengan un buen fin de semana. El lunes tenemos feriado universitario, así que me imagino que deben estar muy deprimidas y deprimidos, ¿no? De no prender el computador, porque ahora ya prender el computador es como lo peor, prender el computador. Como lo único que quiere es no prender el computador. Así que les deseo que estén muy bien, por favor, cuídense, no salgan, no hagan fiestas, no vayan a fiestas clandestinas, no carreten, quédense en su casa, que la cosa parece que está brava. Así que eso, que estén muy bien, y nos vemos el próximo día. Chao, chao. Chao, Ya que profe, está, que esté profe, que bien. esté bien. Chao, profe. Ah, profe, cuídese.